Hoy presentamos Mamá por Dos. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Lo aprendí siendo mamá. Hoy con Yami, que tiene un par de hermosas gemelas, los aconsejaremos con amor y un cafecito. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola Consuelo, muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de tu experiencia siendo mamá de dos gemelitas. Yo digo que tener un bebé ya es súper complicado. Toda la parte cuando nacen y hemos hablado de pronto en otros capítulos de los momentos difíciles que una mamita aborda recién tiene un bebé, ¿cierto? El cansancio, el permitirse que le ayuden, el cómo se siente también como mamá. Pero si eso pasa con uno, no me imagino con dos. Cuéntame qué sentías tú en ese momento, cómo hiciste. Sí, la verdad es una experiencia muy bonita, agradecida con Dios por estas dos mágicas princesas que me ha regalado. Fue un proceso duro. El solo hecho Claro. de saber que eran dos me llenó de emoción. Hubo muchas emociones encontradas en ese momento. Cuando me enteré tenía 12 semanas de gestación. Llamo a mi esposo porque esa noche estaba hospitalizada por un vómito que me dio. Pero no tenía ni idea que era embarazo, ni sospecha. No, sí. Sí Yo ya sospechabas. sabía que Ok, estaba en embarazo porque fue un embarazo planeado, ok. deseado, con mucho amor. Y cuando yo estaba en la clínica, el ginecólogo me hace la ecografía para revisarme. Cuando me dice, tengo que decirte algo, y él empezó con esa varita haciendo en el estómago. Y yo decía, cerré mis ojitos y le dije, no me digas, ya sé. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, son dos, ¿cierto? Ay, de una se me bajaron mis lágrimas, muchas emociones. Llamo a mi esposo, él no me creía porque todos me molestaban que iba a tener dos y yo decía, no, solo es uno, solo es ¿Y uno. por qué pensabas que eras dos? Porque yo ¿Herencia? tengo una hermana melliza Ah, y ok, por parte de claro. mi esposo también tiene mellizos. Ah, no, claro, tienen herencia, Entonces, genes pues de... fue una gran bendición, una experiencia con mucho miedo, con mucha incertidumbre, cómo va a ser ese proceso de embarazo. Ya cuando ellas llegan, ay, no, fue una emoción impresionante cuando el médico saca una, luego la otra me pone una en una mejilla, la otra en la otra mejilla, mira, esas son tus hijas, te las presento. Fue algo muy emocionante. Eso es mágico. Ya cuando empieza ese proceso de tenerlas acá en la casa, de lactancia, pues fue un proceso también complejo, pues ella ¿Cómo haces ahí? Porque es que uno ya se agota con uno. total. Y el tiempo, porque El tiempo. pues el tiempo con uno ya es difícil para tener algo de tiempo para descansar con dos. ¿Cómo haces? ¿Cómo fue tu red de apoyo? ¿Cómo te ayudaron? ¿O cómo pudiste salvar o pasar ese tiempo con esas dos bebés? Sí, de verdad que fui muy bendecida porque el apoyo incondicional de mi esposo, ellas fueron bebés canguro, nos Ok. tocaba dormir, cada uno dormíamos con una en nuestro pechito, cada 2 horas nos teníamos que levantar a darles de comer, le dábamos complemento con leche de tarro, pues porque pues mi leche no era No era, claro, es suficiente, que ya cada con una dos. tenía su seno y algo curioso que Cada una tenía su seno, o sí. sea, este no lo podía tocar la otra, o, No, ay, qué fue chistoso. algo muy chistoso, increíble, que digamos, cada una tenía su cenito y siempre le colocaba ese, por ejemplo, a Valeria, una de ellas se llama Valeria, y si yo le colocaba ese cenito que Valeria siempre chupaba, si se lo colocaba a Carla, que la otra niña se llama Carla, no me lo recibía. Ay, eran exclusivas, esto no es mío. Sí, esto no es mío, esa no es la mía. ¿Qué tal, ah? Imagínate, desde ya como con ese como que uno dice, ¿cómo así que ya identifican cuál es su seno y no, no, esa no quiero esa lechecita? Entonces sí, fue un proceso muy hermoso. Gracias a Dios también tuve el apoyo de mi hermana la mayor. Ok. Ella me acompañó un año con mis princesas. Eh, Estuve con ellas 4 o 6 meses porque como ellas nacieron antes del tiempo, entonces Ujú. eh, la licencia pues me cubrieron como 4 o 5 meses. Ya después ingresé A al trabajar, estabas trabajo, trabajando. sí, estaba trabajando. Fue muy duro pues porque Dejarlas. dejarlas, pero gracias a Dios, como te digo, tenía el apoyo de mi hermana. Entonces, y de mi esposo, porque sí, me ayudaron muchísimo. Ya después de que ingresé al trabajo, decidimos que terminaba ese año y renuncié.
Renuncié porque no era fácil ese proceso con ellas, a pesar de que tenía apoyo de mi hermana, siempre era agotador claro. el estar pendiente de la una, de la otra, de bañarlas, de cambiarlas. Entonces fue un Y yo creo proceso. que ahí en ese momento uno empieza a sopesar, ¿no? Igual, si yo en algún momento de mi vida lo sopesé con mi hija menor y yo decía, bueno, un trabajo, cuidarla, igual tengo que pagar cuidador, tengo que, obviamente va a ser alimentación suplementaria que pues sale un poco más costosa y empieza uno a hacer cuentas y dice, bueno, lo que me va a ganar si sopesa eso, más el hecho de que yo voy a estar lejos, y ahora con dos, pues el gasto era doble. O sea, si pensabas en un jardín, en una guardería, en un sitio, pues el gasto es doble. Mi sueldo sí sopesa eso y vale la pena lo que voy a ganar de más, como que pienso yo, ¿no? Que los niños, que las niñas vayan a estar lejos de mí, sí sopesa. O sea, que yo creo que es una decisión de vida también en algún momento hacer un pare y decir, bueno, me voy a dedicar un poquito a ellas y más siendo dos. Sí, gracias a Dios tuve ese privilegio de poder decir con mi esposo, tomar esa decisión de que no trabajes más y quédate con las niñas en casa porque te necesitan y más como te digo, son dos, no es fácil. Entonces, sí, estuve con ese proceso con ellas 3 años, estuve con ellas mientras ellas empezaron ya al jardín. Fue duro también, como de que ellas se despegaran, de que ir al jardín. Fue una experiencia también muy bonita. Ya después me vinculo otra vez porque yo soy docente, me Ok, vinculo otra vez con el apoyo de mi esposo, el apoyo también de la familia, de mis concuñadas, de mis cuñados. Ellos también me apoyaron muchísimo en cuidarlas en las tardes. Entonces fue algo muy pero bonito. volvamos a ese proceso cuando eran bebés. Bueno, tú decías que cada una tenía su cenito, ¿cierto? Pero ¿cómo hacías? O sea, terminabas de darle a una, alguien te la recibía para los gases y demás, para bañarlas, tenían hasta algún horario específico para poderte, pues para poder que te rindiera el día, porque es que con dos, es que no me imagino cómo sea. Sí, yo pienso que eso es lo primordial, establecer como un horario para que también uno se ayude un poco y como que tenga un respiro con ellas, porque ellas en esa etapa, ellas llaman mucho o sea, toda la atención es para ellos, ¿sí? Ajá, Entonces, sí, ellas cada una, como te decía, al inicio fueron cada 2 horas que había que que alimentarlas. alimentarlas. El baño siempre lo hacíamos como en la tardecita para que descansaran más. Como tenía el apoyo de mi hermana, pues una bañaba a ella, la otra la bañaba yo, y Ok. así hacíamos como ese. O sea, varios tips, mamitas que van a tener dos bebés. Es importante tener apoyo. Una red de apoyo siempre es esencial con un bebé. Ahora con dos es inevitable. Puede ser, en tu caso fue tu hermana, otras personas tienen el privilegio de pronto de tener a la mamá, puede ser la suegra, puede ser una cuñada. Y si no hay demás, pues contratar a alguien que te ayude, pero es que definitivamente solos es muy complicado. Tener un bebé es una responsabilidad, pero si lo sabemos llevar con amor, podemos darnos el espacio de seguir siendo nosotras, porque también pienso que tener un bebé nos deja a veces a un lado a nosotras y como que nos olvidamos de que tenemos derecho a sentirnos cansadas, tenemos derecho de sentirnos tristes, vulnerables, de no saber qué hacer en algún momento. Y pues la idea justamente de este canal es poderles dar tipsitos a las mamitas para que puedan desempeñarse mejor o tener herramientas para esos momentos de dificultad cuando nos pasa algo con los hijos. ¿Qué te pasó? Algo así, algún dato curioso cuando ellas eran bebés que tú decías, ay, aquí no sé qué hacer, algo diferente por ser dos. Hay algo que sí, digamos, ellas tenían un coche doble. Ok, Entonces, para que también como que cambiaran de estar en la cama, en la cuna, ellas las acostaba un ratico en su coche y una vez cuando ¡fum! Salí corriendo al cuarto y sentí el golpe, era Valeria, que no sé cómo, del coche dio ¿cuánto tenían? como el botecito, ya estaba grandecita, tenían como unos 4 o 5 mesecitos. Ok, Entonces, de repente, no sé cómo ella se salió del coche, entonces yo, ¡ay, Dios mío! Y no, lo más curioso fue que ella no lloró porque, pues, fue el digamos, golpe que el sentiste, si no, golpe, sí, no. yo sentí que algo cayó, yo fui, miré y era la niña que estaba en el piso. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿dónde se pegó? ¿Qué hago? Entonces uno empieza como, sí, como a tocarla, a revisarla, pero sí, eso fue algo como,
¿qué hago? Ese primer golpe es súper difícil. Yo creo que a la mayoría, tal vez a algunas no les ha pasado, pero yo creo que a la mayoría nos ha pasado que el bebé se nos golpea. Es a veces inevitable porque por más que pongamos cositas, pues necesitamos retirarnos a hacer diversas cosas. Antes aprovechamos como esos espacios de tiempo para poder hacer lo de la casa, para poder hasta bañarnos, nuestro cuidado personal, bueno, temas básicos de una casa o de un hogar o de nosotras mismas. Y en esos instantes, ¡pum! Preciso, Pasa. preciso, preciso. Uno dice en qué momento. Pero es que ellos también todo el tiempo están evolucionando. Entonces uno dice, pero es que ya no se volteaba, pero preciso ese día se empezó a voltear. Y llegó hasta donde yo pensé que nunca iba a llegar o que todavía se demoraba en llegar o no sé. Y pasa. Y con el primero sí que nos frustramos, ¿no? Porque sentimos, es mi culpa, yo no hice algo o hice algo mal y pasó esto. Qué bueno que hables de eso de los golpes, porque pasa con el primero, con el segundo ya sabemos que es algo natural, que los golpes de la vida no solo son físicos, son de diferentes maneras en todas las etapas de la vida de un hijo, que nos duelen más a nosotras como madres, es en serio eso, o sea, un hijo golpeado física o emocionalmente y te pega más a ti, no sabes cómo solucionarlo, pero que finalmente es un proceso que ellos deben vivir. Un golpecito porque salieron corriendo y se cayeron y de pronto se resbalaron, los va a enseñar a que tengan un poco más cuidado al correr Y a ser fuertes y a también. ser fuertes también y a poderse levantar y a poder dar la mano. Pero uno en el primer momento que los ve ahí se desmaya casi con ellos, ¿no? Total. Y la conexión de ellas. Yo he escuchado que los gemelos tienen muchas conexiones, que de pronto siente uno lo que siente el otro, De que... ellas sí, era muy curioso cuando estaban en su cunita, que estaban dormiditas, si una se giraba para un lado, mecánicamente la otra lo hacía. Y yo decía, ¡ah! ¿Qué es ¡Ay, esto? qué Qué curioso! curioso, sí, son cosas así como detallitos que uno dice, pues que uno los tiene presentes porque imagínate, en uno pues es totalmente diferente porque Claro. es algo normal, pero ya al ver siempre, ellas siempre durmieron junticas en su cunita, ya después se pasaron a su camita, después de Pero que cada una tenía una camita o tenían una para las dos. una para las dos. Ok, Ya, bueno, hasta ya, bonito porque ellas vienen de estar en un solo vientre, ¿cierto? De estar juntas compartiendo eso y pues no las despegaste, las dejaste como que siempre siguieran estuvieron juntas. compartiendo ahí su espacio y se siguieran sintiendo la una al otro. Porque cuando un bebé nace, dicen que pues sienten el corazón de la mamá, que ya les hace falta, que ya están lejos del corazón de la mamá, la respiración, hasta escucharnos hablar, ¿cierto? Pero ellas pues no solo era la mamá, sino también También su entre ellas. hermanita, sí. Entonces yo creo que por lo menos estar juntas les daba como ese soporte y se sentían un poco más seguras. ¿Sí pasaba así? No sé, siento. Sí, y aún todavía ellas sienten como esa energía Sí, de las dos, que si alguna se cae, pues rápido, hermanita, ¿estás bien? ¿Cómo estás? O sea, yo creo que siempre va a haber esa conexión entre ellas, ese vínculo. qué bonito. Yami, y con la alimentación, cuando empezaron a comer, ¿cómo te fue? ¿Cómo hacías pues para que fuera más sencillo con las dos? Mira, yo ya como te comentaba, ya tenía un coche que era doble, yo las Ajá, colocaba ahí en su cochecito, cada una tenía ya pues su tacita. Yo pienso que es muy importante desde muy pequeñitos crearles como esa independencia, sobre todo para la comida. Em, Cuando empezamos con las compotas, las cremitas, siempre se le pasaba a cada una. A veces nos preocupamos que porque se van a manchar, que porque se van a untar. No, hay que dejarlos explorar. Es importante esa primera exploración con la comida, que ellos la toquen, que ellos esa consistencia, la cuchara, que muchas veces no la pueden coger, pues uno les va guiando. Y yo creo que fue una sí. experiencia bonita con ellas en ese proceso de inicio de la O sea, dejarlas alimentación. que lo hagan solitas. Y ahí se me viene como a la mente, uno a veces cuida tanto la ropa, ¿cierto? Cuida tanto que no se ensucien, ay, que se me va a manchar, pero ¿para qué la cuidas si eso no les dura casi? Porque es que cambian de tamaño muy Muy rápido rápido. y finalmente no van a aprovechar la ropa mucho tiempo. Entonces, pues acabé de pensar eso, o sea, ¿para qué nos preocupamos por tener la ropa completamente impecable si no les va a durar tanto y más bien que disfruten ese tema, por ejemplo, de la alimentación, que lo puedan disfrutar, que lo puedan desarrollar y así puedan generar independencia? Total, sí. También, pues,
Algo que yo recomiendo y que me funcionó es que por el solo hecho de que como ellos en ese proceso que empiezan cuando empiezan a gatear, a Ajá, caminar, ellos se golpean, se estrellan con todo, y más siendo 2 pues me tocaba estar con claro. los ojitos en una, los ojitos en otro. Entonces, ¿qué hice? Coloqué una colchoneta en el piso, Ujú. eh, con muchos cojines para que no se fueran a golpear y permitirles que ellas exploraran, que dieran botecitos, les colocaba muchísimos juguetes, se entretenían ahí, pasaban todo el tiempo disfrutando de esos juguetes que porque eso sí recibieron cualquier cantidad de muñecos que inclusive se quedaban dormiditas ahí, cada una se quedaba dormidita en una esquinita de la colchoneta, era Ay, qué lindo. maravilloso verlas, cómo ellas exploraban y sí, eso es importante. Es mejor dejarlas que se ensucien, no tenerle miedo como al hecho de que gateen, de que obviamente acondicionar el sitio, que no vayan a tener nada de peligro, como tú dices, con cojines, como lo que tengamos a la mano y según obviamente nuestra casa, porque cada casa es diferente. No dejarles una porcelana a la mano, no dejarles los enchufes, ahora bien venden muchas cositas De para protección. de protección de los enchufes y que ellos, pero que ellos sí puedan explorar, que ellos puedan ir, ensuciarse, gatear, ay, que se ensució la rodillita, déjelo que eso cae. Se ensució el pantaloncito. O también vendes incluso rodilleras, si la mamita muy preocupada que la rodillita, también venden rodilleras, he visto. Pero lo importante es dejarlos explorar. También me parece importante eso. Pero es que yo creo que con dos no hay otra opción. O sea, o los dejas porque es que o estás pendiente de uno del otro, pero es que ¿cómo corres detrás de los dos? Creo que es la forma más sencilla, ese es un truco muy fácil, como dejarlos que se vayan volviendo independientes y así también tú les vas dando autonomía y vas Ujú. generando confianza en ellos, pero tú también un poquito de libertad y de tiempo para todo el resto de actividades que Sí, tengas. claro, ese era un espacio para aprovechar para las cosas de la casa, porque tú sabes que en la casa hay mucho que hacer. Claro, Entonces, eso permitía que pudiera hacer mis actividades como con más confianza. claro, tenerlas ahí, echándole ojito, pero ellas desarrollando también como su independencia. Qué chévere. Y después cuando el tema de enseñarlos a ir al baño, ¿ese tema fue fácil también independiente con cada una o fue como más frustrante porque eran dos y no sabías a cuál enseñarle o cómo fue Sí, ahí? fue un poco complejo. Yo decía, bueno, eso es de paciencia, de Ajá, amor, y sí, cada una tenía su vasito. Ellas les regalaron una vasenilla que parecía, o sea, era altica, sí, era como un baño independiente, pero pequeñito. ujú. Entonces, enseñarles a llevarlas allá, a bajarse en los cuquitos, sí, es un proceso que requiere de mucha paciencia mientras ellos se habitúan, pero se logra. Se logra. Lo digo es porque como eran dos, entonces listo, uno está pendiente de una y le está diciendo tiene chichi, ven te llevo. ¿No pasó de pronto en algún momento que las dos al tiempo? Y que tú, Sí, ¿a cuál llevo? Espéreme a ver, decidamos cuál tiene más urgencia. ¿Cómo decides eso? sí, pero como te decía, el privilegio de que cada una tenía su tacita, entonces Sí, eso permitió que fuera pues también más fácil. Y ya, digamos, al ver que uno llevaba una, la sentaba, pues la otra también decía, se acercaba y que también la sentara. ok, o sea que también ayudaba. El Sí, hecho que fueran claro, dos ayudaba porque la guía de lo que uno estaba haciendo ayudaba a que la otra se permitía que la otra también copiara con el ejemplo de con la el ejemplo. hermanita. Ay, qué bonito. Y Yami, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedor pues, aprender esas cositas. Y nos vemos en otro capítulo de Lo aprendí siendo mamá. Y respira, mamá, lo estás haciendo bien.